Vamos a hablar como todos los viernes con nuestro compañero, colega y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Pascal, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Pascal? Bien, Pascal, afortunadamente. estuve en los últimos días investigando un poco el tema del coronavirus en América Latina y la noticia del día, como tú habrás visto, es Ecuador. En Ecuador tienen el mayor número de casos y el mayor número de víctimas, por lo visto, porque mucha gente en la ciudad de Guayaquil había ido a España e Italia de vacaciones y cuando volvieron empezaron a propagarlo ahí. Y bueno, ahí hay ya más de 3.700 casos de coronavirus y más de 339 muertes al día de ayer, más que prácticamente en todos los demás países de América Latina. Lo interesante, Pascal, es que muchas de estas escenas que estamos viendo en televisión y que a las que se refirió, por cierto, el presidente López Obrador en su conferencia matutina, estas escenas de cadáveres en las calles, ataúdes quemados por los vecinos porque no los pueden cremar, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que, según me dijo en una entrevista ayer la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, son fake news. En otras palabras, ella y el gobierno ecuatoriano obviamente admiten la gravedad de la situación, dicen que sí, que efectivamente tuvieron un brote tremendo de coronavirus en Guayaquil por este flujo de vacacionistas que regresaron de España. Pero lo interesante de todo esto es que muestran, me mandó varios casos de videos, muchos de ellos promovidos y tuiteados por el expresidente Rafael Correa, que es un opositor político del actual presidente Lenín Moreno, de Ecuador, mostrando escenas que aparentemente nunca sucedieron. Por ejemplo, la quema de cadáveres en las calles. Muestran un vídeo donde se muestran gente llevando un ataúd. Bueno, resulta que la policía ecuatoriana en Guayaquil fue a todos estos lugares y encontró que todo eso eran montajes que en algunos casos habían sucedido en Nueva York, en otros lados en México, etcétera, etcétera. Fíjate, Andrés, que también buscamos con la ayuda de colegas en Guayaquil y nos dijeron exactamente lo mismo, que, bueno, por supuesto reconocieron la gravedad de la situación, pero que esa imagen del cadáver siendo quemado, no pudieron encontrar ningún rastro de evidencia de que realmente haya sido así. Exactamente, Bajal, pero lo interesante viene ahora. Le pregunté anoche en mi entrevista a la ministra por qué buscan esos videos. Entonces ella me dijo, esto es una campaña orquestada por el ex presidente Correa, que como tú sabes acaba de ser condenado a 8 años de prisión por un caso monstruoso de corrupción. En ausencia, ¿no? En ausencia. Por supuesto, él dice que es una causa política, pero bueno, las pruebas aparentemente muestran su responsabilidad. Y ella dice, y el gobierno ecuatoriano dice, que esto es una campaña orquestada y difundida por granjas de noticias falsas en Venezuela, en México y en otros países, pero principalmente en Venezuela y en México. ¿Por qué en México? Porque según ella, gran parte, de el gabinete del expresidente Correa está exiliado en México y desde ahí están promoviendo granjas de noticias falsas donde no se crean las noticias sino que se repiten. Según ella asegura, las noticias falsas las fabrican en Ecuador, en este caso, alguna persona con muy pocos seguidores en Twitter o en Facebook pone una de estas cosas en Internet y después o el presidente Correa, el expresidente Correa o alguno de sus acólitos que tienen ya cientos de miles de seguidores, las retuitean para darle credibilidad y ahí la levantan los medios y se difunde en todo el medio. Pero según me dice Esa ella, imagen en concreto del cadáver siendo quemado le dio la vuelta al mundo y ¿sí? fue muy difundida. Y según me dice la ministra del Interior, ella misma habló con la policía sacó un comunicado, fueron al lugar y resulta que no era cierto, habían quemado aparentemente un armario con una sábana dentro. Caray. Entonces, a lo que voy, Pascal, es un poco al tema de que hay una campaña, obviamente, y ya lo habíamos visto antes, acordémonos el vínculo de Correa con Julian Assange,
con Wikileaks. O sea, Correa tiene granjas de noticias falsas desde hace muchísimo tiempo. Pero el dato interesante es que le pregunté a la ministra, bueno, ¿qué están buscando? ¿Qué quieren? Y ella respondió que lo que buscan es desestabilizar, crear un clima de pánico y de culpar al gobierno por una situación aparentemente incontrolada. Y dicho y hecho, anoche y anteanoche, el expresidente Correa salió a decir que era necesario que el presidente renunciara y que tomara el poder otro político, Jaime Roldós, porque la situación estaba fuera de control. Y bueno, o sea, en otras palabras, ¿a qué voy con todo esto, Pascal? A que lo repetimos todos los días, pero nunca es suficiente. Yo sé que tú lo dices constantemente, yo lo digo constantemente, pero hay que no ver o ver con enorme escepticismo todo lo que recibimos, especialmente por WhatsApp. Porque mira, Twitter y Facebook también difunden noticias falsas, pero están bajo más presión de revisar lo que se transmite allí y censurar lo que es abiertamente fake news. WhatsApp no. Entonces, tú mandas un fake news por WhatsApp, circula por la gente y no hay forma de que WhatsApp lo cierre porque WhatsApp no lo hace. No tiene forma o no quiere hacerlo, vaya a saber por qué, pero WhatsApp no puede suprimir noticias falsas. Entonces, es la red más insegura de todas. Y que son 1.000 millones de... Y que son 1.000 millones, porque se repiten de uno a otro. Y fíjate que lo mismo me dijo en una entrevista en diciembre el presidente de Chile, Rafael Piñera, que cuando me hablaba de las protestas de Chile de diciembre, me decía, obviamente hubo una manifestación espontánea de gente pidiendo mejores condiciones, pidiendo una tajada más grande de la torta, de la prosperidad de Chile. Todo eso es innegable. El reclamo social, todo eso es innegable. Pero él me decía que también hubo un intento de desestabilización manejado por granjas de noticias falsas en Venezuela y en Rusia y en otros países para desestabilizar el gobierno. Entonces, mi punto, Pascal, no usemos WhatsApp para recibir ni mandar noticias, porque es la red más... está fantástica, todos la usamos todo el tiempo para hablar con nosotros. Sí, pero para informarse no es nada sólido. Es la peor. Pues Andrés, te agradezco mucho, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pascal, hasta siempre. Gracias, Andrés Oppenheimer, como todos los viernes en este espacio.